Cuando hablamos de peligros y controles, ¿no? Debemos de asumir si el riesgo es tolerable o no. Si el riesgo es tolerable, podemos continuar con el trabajo. Si el riesgo no es tolerable, ¿qué podemos hacer? Eliminarlo, ¿no? El equipo de proceso, ¿no? El material, ¿no? Sustituir, ¿no? El equipo, el proceso o el material, ¿no? Ingeniería, ¿no? Encapsular, aislar o modificar. Administrativos, entrenamiento, letreros, ¿no? Rotaciones. EPP, personal, personal o colectiva, ¿no? El nivel de jerarquía va de menos, de más a menos, ¿no? Entonces, como vemos ahí, ¿no? El EPP, seguimos diciendo lo mismo, el EPP es el último nivel, ¿no? El último nivel jerárquico para lo que es levantar un riesgo, ¿no? Primero lo que debemos hacer es tratar de eliminarlo, tratar de sustituirlo. Podemos tener labores de ingeniería, ¿no? Modificar su ingeniería, ¿no? Documentos administrativos, ¿no? Y al final tener el EPP. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dicen las leyes? ¿No? Otros cambios que vemos en la ley, ¿no? Los empleadores con 20 o más trabajadores constituyen un comité y elaboran su reglamento interno sobre la salud en trabajo. Con menos de 20 trabajadores, son ellos quienes nombran a un supervisor. Dentro de los 20 o 19, nombran un supervisor que haga toda la gestión de seguridad. Muchas veces esto es adicional a su labor cotidiana que realiza. Los miembros del comité y supervisión gozan de licencia con goce de haber y protección contra el despido. Dependiéndose del caso, ¿no? Si cometen una negligencia, pues ya las entidades laborales te van a decir que te retires del trabajo, ¿no? Pero si por abuso del empleador, ¿no? Es posiblemente negociar. Gozan de licencia por 30 días durante el año, siempre y cuando esté coordinado con sus jefes inmediatos superiores. Ya hay una coordinación para que ellos puedan salir a realizar gestiones de seguridad y salud en el trabajo, convenientes al comité. El empleador debe realizar lo menos 4 capacitaciones al año sobre seguridad y salud en el trabajo. Ese es por ley, por norma, ¿no? ¿De acuerdo? Las capacitaciones las define, las va definiendo los temas, ¿no? A todo el personal, ¿no? Brindar facilidades económicas y licencias cuando sea haber con, para la participación de los trabajadores en cursos sobre seguridad y salud en el trabajo, elaborar mapa de riesgos con la participación del sindicato, delegados y el comité mismo, ¿no? Brinda las facilidades, ¿no? Brinda facilidades económicas, en este caso cuando hay licencias, ¿no? No hay descuentos, ¿no? Se permutan los días, se les da permiso para que hagan las actividades dentro de la empresa, ¿no? No afectando su jornada laboral ni su sueldo. Adjuntan al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad. Sí, en los nuevos contratos de trabajo se debe colocar a qué riesgos están sometidos los trabajadores. Los trabajadores miembros del comité contarán con distintivos que los identifiquen. Cualquier distintivo en el casco, en la camisa, en el chaleco, en el photocheck, ¿no? Donde sea visible, puede identificarse los miembros del comité, para que el resto de trabajadores puedan tener una llegada mucho más rápida. Los trabajadores eligen a sus representantes ante comité y sindicato, ¿no? Más representativo, ¿no? El sindicato más representativo llama a elecciones, ¿no? Si es que hubiese sindicato, el sindicato llama. Si no, lo llama el empleador, ¿no? Hay tripartita es el comité, ¿no? El 50% de los trabajadores son escogidos directamente por el empleador y el otro 50% de los trabajadores son escogidos directamente por los trabajadores en elecciones. El reglamento de la ley, ¿no? En el artículo 32 nos indica la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente. Cuando hay auditorías, cuando hay inspecciones, cuando la SUNAFIL nos toca la puerta, ¿no? ¿Qué debemos de exhibir?
La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día hablamos de una política de gestión integrada, ¿no? Donde incluye calidad, incluye medio ambiente, incluye seguridad, incluye salud ocupacional, ¿no? Muchas veces incluye lo que es el VASC también. Hoy en día se habla del VASC, de protección del tráfico ilícito de drogas, entonces también estamos hablando de eso. Una política de gestión integrada es lo adecuado. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser confeccionado por el comité y lo debe aprobar el empleador, ¿no? Este reglamento muchas veces también es enviado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para su aprobación. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, el IPRC, ¿no? El IPRC se debe realizar en todas las áreas del empleador, ¿no? El mapa de riesgo, cada área, cada subárea debe tener un mapa de riesgo, debe haber un mapa de riesgo general, ¿no? En lo cual deben estar detallados todos los peligros que existen dentro de la empresa. La planificación y actividades preventivas, ¿no? Un programa, ¿no? Planificar cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a realizar, ¿no? Con quién lo vamos a hacer, y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como ven, son 6 documentos los que debemos de tener para poder presentarle a la inspección de SUNAFEL. La documentación de los incisos A y C, ¿no? La política y el IPER, ¿no? Debe ser exhibida en un lugar visible dentro del trabajo, como ya lo dijimos, ¿no? La política y el IPER-C deben estar colocados en uno o en 2 sitios. La política en el ingreso, en la entrada de la gerencia, en los comedores, en los vestuarios, ¿no? Y el IPER-C debe estar en los lugares estratégicos. O cada área con su IPER, ¿no? ¿Cuáles son los registros obligatorios? ¿No? De acuerdo al reglamento de la ley, ¿no? Los registros obligatorios son el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, otros incidentes en el que deben constar la investigación, las medidas correctivas, ¿no? Podemos tener una matriz Excel donde coloquemos todos los accidentes y nuestros registros, cada uno codificado, ¿no? Y que incluyan todas las etapas de la investigación, ¿no? Registro de exámenes médicos ocupacionales. Hoy en día se habla de exámenes médicos ocupacionales que duran 2 años. Cada 2 años se debe hacer un nuevo seguimiento médico, lo debe hacer un profesional de la salud. Hoy en día también la ley de seguridad obliga a las empresas a tener un médico ocupacional dentro de la empresa de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos. Mayormente se hace esto con una empresa tercera para que pueda hacer un monitoreo. Nos presenta el monitoreo, nos da las recomendaciones del caso y nosotros la aplicamos. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud del trabajo. De acuerdo al programa de seguridad, hay una serie de inspecciones que debemos de realizar, ¿no? En todos los ambientes de la empresa, ¿no? Cada una con sus estadísticas, cada una con sus observaciones, cada una con sus oportunidades de mejora para poder hacer el control. Estadísticas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Estadísticas completas, ¿no? Estadísticas, como se dice, verdaderas, estadísticas que no están fuera de lo normal de la empresa, ¿no? Lo más sincera posible. Registro de equipos de seguridad o emergencias. El EPP debe ser entregado, debe ser capacitado, debe ser inspeccionado, ¿no? Los equipos de emergencia deben ser asignados, deben ser colocados y deben ser inspeccionados. Cada uno con su registro. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Cada uno de estos ítems debe tener un registro. Debe tener un registro con el capacitador, los temas que se desarrollaron, de ser posible, el documento que se le entregó, una copia del documento que se le entregó a la persona, ¿no? Los registros de auditoría, tanto internos como externos, ¿no? Con sus oportunidades de mejora y demás documentos anexados. Cada uno de estos registros, cada uno de estos documentos debe tener una codificación,
De acuerdo a la codificación, se envía a una matriz, ¿no? Donde detallamos en un cuadro Excel, detallamos todos los registros, ¿no? Y por código vamos a los físicos. Derechos y obligaciones de los empleadores, ¿no? El empleador debe garantizar la seguridad y salud en el trabajo del trabajador, desarrollar acciones permanentes en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Gestionar los riesgos, ¿no? Asignación de labores y competencias en seguridad y salud del trabajo, indemnizar por daños a la salud del trabajo, control de las zonas de riesgo, proporcionar equipos de protección personal adecuados, protección de los trabajadores con discapacidad. Como ven, la labor del empleador es proteger al empleado, ¿no? estar permanentemente velando por la seguridad y salud del trabajador. Continuamos con derechos y obligaciones de los empleadores. Realizar como mínimo 4 capacitaciones en seguridad y salud en trabajo dentro de la jornada laboral. Brindar facilidades económicas y licencia para dicha capacitación. Capacitar al ingreso, ¿no? A los cambios de labor, a los equipos nuevos. Cuando hay personal nuevo, hay que capacitarlo. Cuando cambiamos, de acuerdo a la tecnología, hoy en día, ¿no? Los equipos, las herramientas, las maquinarias van cambiando de forma de trabajo. Entonces, el empleado debe de asegurar que la persona esté capacitada y entrenada. Formación del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo, ¿no? Brindar facilidades, licencias por 30 días, que ya lo vimos, garantiza la democracia en la elección de representantes de los trabajadores, garantiza el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo, ¿no? Participar en exámenes preocupacionales periódicos y de retiro, ¿no? Información a los trabajadores sobre su estado de salud, ¿no? La información de los trabajadores del estado de salud lo tiene, como ya lo hemos dicho, lo tiene que dar un profesional de la salud. Los derechos y obligaciones de quién? De los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a comunicarse, protección contra actos de hostilidad, participación en los programas de capacitación, participación en la identificación de riesgos, adecuación del trabajador al puesto, protección a los trabajadores de los contratistas, EPP adecuado a su fisionomía, ¿no? Muchos de los trabajadores no aceptan muchas cosas, ¿no? Entonces, como empleadores debemos entrar a tallar, ¿no? Para que el trabajador se acondicione a las nuevas políticas de seguridad. ¿Y cuáles serán las obligaciones de los trabajadores? Cumplir con las normas y reglamentos, procedimientos instructivos, etc. Y políticas. Usar los EPPs, no solamente usarlos, sino conservarlos. No operar equipos si no están entrenados, ¿no? Deben de tener unos permisos puntuales. Participar en las investigaciones. Obligatoriamente, si nosotros hacemos la misma labor de que el operario accidentado, debemos de ser los primeros en participar en la investigación. Someterse a los exámenes médicos. Por norma, por ley, uno tiene que pasar un examen médico antes, durante y después, ¿no? Antes de iniciar el trabajo, durante, cada 2 años y posteriormente a la hora que finaliza. Hoy en día ya no se habla de exámenes médicos finales, ¿no? Si es que nos ponemos de acuerdo con nuestro empleador, podemos hacerlo. Reportar oportunamente situaciones de riesgo. Cada cosa que encontremos tiene que ser reportada. Cooperar en la investigación de accidentes. ¿Qué pasa cuando hay una indemnización por daños a la salud en el trabajo? ¿No? El incumplimiento del empleador, ¿no? Del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que les causan. En
en el caso en que, producto de la vía inspectiva, se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determine el pago de la indemnización respectiva. Si por A o B el accidente fue denunciado al Ministerio de Trabajo, vamos a ser sometidos a una inspección laboral, ¿no? Una inspección que va a ver exclusivamente el accidente, cómo pasó, por qué pasó, si tienen todos los procedimientos, tienen todos los documentos, ¿no? Para con esa labor. Si el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo detecta anormalidades, detecta faltamientos, ¿no? Las multas van incrementándose de 1, 2, 3 o 4 UITs. Determinación del daño. La imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño, ¿no? Es consecuente, ¿no? Es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador, ¿no? De las normas, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si el empleador no ha capacitado, no le ha hecho seguimiento al trabajador, ¿no? y no tiene registros de esto, ¿no? Indudablemente es multado, es notificado. Cuando la inspección de trabajo, ¿no? Constate el incumplimiento de una norma de seguridad y salud en el trabajo, el inspector debe acreditar que dicho incumplimiento, ¿no? Ha originado el accidente del trabajo, el accidente de trabajo o enfermedad profesional, consignando, ¿no? ello en el acta de infracción. Si el inspector verifica de que ha sido una negligencia del empleador, lo consigna inmediatamente. Igual, una negligencia del trabajador también es consignable, ¿no? Culminado el procedimiento sancionador, el expediente, ¿no? El expediente es emitido, ¿no? A la Dirección General de Inspecciones de Trabajo, ¿no? Para la determinación del daño, ¿no? La determinación del daño la da la parte inspectiva, la parte de la dirección del Ministerio de Trabajo. Para la determinación del daño a solicitud de la Dirección General de Inspecciones de Trabajo, el Consejo Conciliador y Arbitraje, ¿no? de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, ¿no? CENCONAR, remitirá un listado de peritos de su región, perdón, de su registro especializado. La dirección designará los peritos que correspondan de acuerdo al caso, ¿no? al caso concreto, para que emitan, ¿no? la evaluación pericial del caso, ¿no? El costo del peritaje de descargo es por parte del empleador, ¿no? Entonces, la Dirección General de Inspecciones de Trabajo, ¿no? emite un documento hacia salud para que haga el peritaje del daño, el peritaje del accidente hacia el trabajador, ¿no? En la cual ellos emiten un informe donde nos da la cantidad de dinero a abonar al trabajador afectado. En el caso de que los trabajadores, ¿no? que no estén sujetos al seguro complementario de trabajo de riesgo, la Dirección General de Inspecciones de Trabajo emite una resolución con base al examen pericial y al expediente de inspección, declarando, ¿no? el daño
y determinando la indemnización con base a una tabla de indemnización por daño que será aprobada mediante resolución ministerial, ¿no? Si por A o B nosotros no estamos sujetos al seguro complementario de riesgo, inmediatamente se emite un documento, ¿no?, de que va directo, ¿no?, a la Dirección General de Inspecciones de Trabajo, ¿no?, y emiten una resolución, ¿no?, con el monto a cancelar. En el caso que los trabajadores, ¿no?, sujetos al seguro complementario de riesgos, ¿no?, en el caso están sujetos, ¿no?, el informe pericial constituye, ¿no?, una prueba, ¿no?, conforme a las reglas de disolución, ¿no?, de controversias de este seguro, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sujetos al SSTR, al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, ¿no?, el informe va directo. El informe va directo, no emiten ningún documento adicional, va a la Dirección General de Inspecciones de Trabajo de acuerdo a la tabla de sanciones, ¿no? Se emite la sanción, ¿no?, y el empleador debe de abonar lo más rápido posible. El enfoque de género y la protección de las trabajadoras, ¿no? Hablemos de las trabajadoras, ¿no? El empleador adopta el enfoque de género, ¿no?, para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. Asimismo, implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia o labores peligrosas de conformidad a la ley de materia, ¿no? En este caso, las trabajadoras, ¿no?, las trabajadoras están protegidas por esta ley, ¿no?, y el empleador debe tomar, ¿no?, y adecuar las instalaciones en el caso que una de las trabajadoras salga embarazada, ¿no? Debe haber una zona de lactancia, debe haber comodidades tales para que las señoras, las damas, ¿no?, entren ahí a descansar, a darle lactar a sus criaturas cuando le corresponda. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. En el caso que las trabajadoras trabajen en producción, ¿no?, y de que el embarazo le genere una molestia, ¿no?, en la productividad, ¿no?, pueden ser removidas y transferidas a otros puestos de trabajo, ¿no? Si el puesto de trabajo es de menor categoría que el que realiza, ¿no?, la trabajadora no pierde ninguna de sus cualidades, ¿no?, ninguna de sus beneficios, ¿no?, al momento de ser transferida. Una vez que pase el periodo de embarazo, el periodo de lactancia y la trabajadora vuelva a reincorporarse a su situación normal, retorna a su puesto de trabajo original. Obligaciones de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Usar adecuadamente los instrumentos materiales de trabajo, EPP, siempre y cuando hayan sido informados, capacitados en su uso. El entrenamiento es importantísimo en estos casos. Someterse a exámenes médicos siempre y cuando se garantice la confidencialidad de este acto médico, ¿no? El informe médico, el documento médico, no lo puede ver cualquiera. El documento médico lo tiene que ver un médico, ¿no? Hoy en día está penado de que lo vea otra persona en el informe médico. Así todo lo pague el empleador el examen médico. Participar en los organismos paritarios, capacitación y otras actividades dentro de la jornada de trabajo. Los trabajadores están obligados a participar en todo lo que realiza la empresa, siempre y cuando sea en beneficio de ellos, ¿no?, y en situaciones de seguridad y salud del trabajo. Hablemos de exámenes médicos ocupacionales, ¿no?, en los cuales nos indica que los exámenes médicos son aquellos expresamente catalogados como obligatorios, ¿no?, según las normas
expedidas por el Ministerio de Salud. La negativa por parte del trabajador a someterse a exámenes médicos no obligatorios no podrá considerarse como una falta sujeta o sujeta a sanción por parte del empleador, ¿no? Entonces, los exámenes médicos pueden ser obligatorios o no obligatorios. Todo depende del tipo de riesgo al cual está sometido el trabajador, con excepción de aquellos exámenes exigidos por las normas internas de la organización, en el caso de tratarse de actividades de alto riesgo. Así es, si nosotros nos negamos, trabajamos de alto riesgo y nos negamos a ser sometidos a exámenes médicos, podemos ser materia de despido. En este caso, las normas internas deben estar debidamente fundamentadas y previamente a su aprobación para ser puestas en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de seguridad. La exhibición de archivos y registros, ¿no? Archivo pasivo y archivo activo. ¿Qué es un archivo activo? ¿No? Para los procedimientos de inspección, exhibir los eventos ocurridos en los 12 últimos meses, accidentes de trabajo, incidentes, peligros, enfermedades ocupacionales, y mantenerlo archivado por espacio de 5 años posteriormente al suceso, ¿no? Ese es un archivo activo, ¿no? La información la debemos de guardar por lo menos 12 meses pasado el hecho. Y si hay un accidente, son 5 años que hay que guardar la documentación. Por ahí me preguntaron una vez de que si el trabajador ya no trabaja y puede ser guardado 5 años, sí, pueden ser guardados 5 años. Al 6.º año podemos desecharla. Así el trabajador ya no labore para nosotros. Archivos pasivos. Los registros de enfermedades ocupacionales se conservan por un periodo de 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos se deben mantener archivados por espacio de 10 años posteriormente al suceso. Como ven, ¿no? Son archivos que debemos de guardar permanentemente. ¿Ok? Intervención del Ministerio Público. Con ocasión del ejercicio de la función de inspección en las empresas, ¿no? Se apreciase indicios de la presunta comisión de delito vinculado a la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo. La Inspección de Trabajo emitirá al Ministerio Público los hechos que haya conocido y los sujetos que pudieran resultar afectados. Si nosotros somos sometidos a una inspección laboral, ¿no? y hay inobservancias de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nos pueden remitir al Ministerio Público, pueden denunciarnos ante el Ministerio Público, ¿no? por las inobservancias. ¿Y cuáles son las inobservancias? ¿No? No capacitación, no entrenamiento, no aseguramiento del trabajador, etc., ¿no? Todo depende de del diálogo que nosotros podamos tener con el inspector de SUNAFIL, ¿no? Muchas inobservancias se pueden levantar, se pueden revisar, ¿no? Pero si hay indicios, ¿no? de un presunto delito, ¿no? Entonces somos fácilmente denunciados. Inspección de trabajo en seguridad y salud. En el artículo 95 nos habla de funciones de la inspección de trabajo. El sistema de inspecciones de trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene a su cargo el adecuado cumplimiento de las leyes y reglas relativas a la seguridad y salud de trabajo y prevención de riesgos laborales. En este caso, SUNAFIL. SUNAFIL es la encargada, ¿no? de hacer las inspecciones laborales. Las inspecciones de trabajo está encargada de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
de exigir las responsabilidades administrativas, ¿no?, que procedan de orientar y asesorar técnicamente en dichas materias y de aplicar las sanciones establecidas a la ley, ¿no?, a la ley 2886, que es la Ley General de Inspecciones de Trabajo, ¿no? ¿Qué nos van a verificar? Los 6 o 7 documentos que vimos adelante, los 6 o 7 registros que vimos hace unos minutos, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos esos documentos, no tenemos implementado en nuestro sistema, podemos ser objeto a sanción, podemos ser objeto a denuncia ante el Ministerio Público. Atentado contra las condiciones de seguridad y higiene industrial. El que infringiendo 125 normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida y salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Si como consecuencia de una observancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocurre un accidente de trabajo con consecuencia de muerte o lesiones graves, los trabajadores o terceros, ¿no?, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de 5 años ni mayor de 10 años, ¿no? Eso es lo que dice el Decreto Supremo 005/2012, ¿no? Entonces, si nosotros incumplimos, ¿no?, las normas, nos pueden llevar presos de 2 a 5 años. Si por el incumplimiento de las normas, ¿no?, y de las disposiciones de seguridad, ¿no?, hay una muerte de un trabajador, podemos ir presos entre 5 y 10 años. Participación en el reparto de utilidades. Participar en el reparto de utilidades es en igual de condiciones los trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales y que hayan dado lugar a descanso médico, debidamente acreditado al amparo y bajo los parámetros de la norma de seguridad y salud en el trabajo. O sea que todos los trabajadores, sin excepción, deben estar dentro del reparto de utilidades de las empresas.